Mi querido Gonzalo, vamos a platicar con Rogelio Gómez Hermosillo, él es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Y es que, según una investigación hecha justo por Acción Ciudadana frente a la pobreza, a partir de un análisis de los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo que levanta el INEGI, estamos señalando aquí, en este espacio, de acuerdo con estos datos, que en el Valle de México solamente 1.192.000 personas tienen trabajo digno. Esto solamente en el Valle de México, aunque este ranking del trabajo digno, vale la pena decirlo, es nacional. Te saludamos con gusto, Rogelio, ¿cómo estás? Hola Emilio, qué gusto saludarles a la orden. Sí, muy grave la situación. A ver, cuéntanos, ustedes tomaron estos datos del INEGI, hacen todo este análisis, van checando cómo está el tema del trabajo digno. Y lo primero que tenemos que definir es qué es trabajo digno y qué encuentran en este análisis, qué arrojan estos datos. Sí, mira, la verdad es que lo que se define con mayor claridad, con datos estadísticos, es que no es el trabajo digno, es decir, la precariedad laboral. Y entonces tratamos de colocar y usar la imagen del semáforo, que ahora está tan difundida, para explicar un poco cómo hay tres situaciones que son muy graves del mundo del trabajo. La gente que está excluida, que está sin trabajo, ¿no? Y que a nivel nacional son casi 25 millones, 24 millones 600 mil personas, de las cuales algunas están desempleadas y otras no pueden trabajar porque están trabajando en su casa. Y entonces ahí la mayoría son mujeres. Y luego están quienes tienen condiciones más precarias. Con datos estadísticos podemos reconocer la situación solo de dos cosas, Emilio. Quienes no ganan lo suficiente para mantenerse así ya otras personas con la canasta básica o quienes no tienen seguridad social o quienes no tienen ninguna de las dos. Y eso sí resultó muy, muy serio porque ahí son más de 35 millones de personas. Y a nivel nacional nos quedaron entonces que por lo menos, no sé si trabajo digno, pero por lo menos cumplen como con lo básico de esto de las dos canastas básicas de ingreso, no trabajar y ser pobres, y tener seguridad social, que es una carencia muy importante para la salud y para todo esto, eh, eh, de, 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 pues, de no ser pobres, digamos. Y ahí quedaron solo 9 millones de personas a nivel nacional, y como bien dices, aquí en el Valle de México solo 1.800.000. Es como para mostrar claramente que el semáforo está en rojo, y también para explicar ahora que se están dando a conocer, ahorita se acaban de dar a conocer, Emilio, los datos de pobreza ya oficial. Coneval ya anunció, y pues la pobreza creció como era esperado. Bueno, lo que nosotros anticipamos con este estudio es que la raíz de la pobreza viene del trabajo. Es muy seria esta situación, y por eso hay que tomarle mucha atención, Emilio. Es que escuchando lo que estás diciendo, Rogelio, habla Gonzalo Oliveros, me llama poderosamente la atención lo último que acabas de decir. Y sí, viendo los datos del Coneval, en donde pasamos de 8 a 10 millones de pobres, en donde mucho tiene que ver con enormes carencias, pero sobre todo una carencia en el trabajo, y un trabajo digno quiere decir que ganen más de 3,000 pesos al mes en un país en donde pareciera que estamos diciéndole a la gente que con 3,000 pesos al mes es más que suficiente. Pues tendríamos que pensar en distintos mecanismos, y yo no veo que haya iniciativas ni de la iniciativa privada, valga la redundancia, ni del gobierno, que pueda superar esta idea de que todo el mundo tiene que estar, perdonen la palabra, pero parafraseando a Emilio Azcárraga Milmo, jodidos. Sí, la verdad es que estos datos que se acaban de dar a conocer, y que sí son muy serios, porque mira, eh, las personas que no tienen ingreso suficiente para adquirir lo más básico, no para vivir dignamente, ojo, son como dos umbrales distintos. Uno es como nada más pasar la rayita, usando tu palabra, no estar totalmente jodido. Pero la otra es no, pues tenerlo, una vida con condiciones, poder salir, poder incluso tener acceso a ciertas actividades de cultura. Ese es otro nivel. Solo para salir la línea, eso es lo que mide la pobreza. Tenemos ahorita que no ganan el ingreso suficiente 67 millones de personas. Son 5,100,000 más que hace 2 años. Esto es lo que acaba de dar a conocer Coneval. Y entonces
muchas de las preguntas y muchas de las discusiones, ¿y entonces qué está fallando? Bueno, pues la respuesta viene de estos datos del trabajo, del semáforo del trabajo y los datos que también el propio INEGI nos presenta cada 3 meses y ya se volvieron normales, que es que millones de personas no ganan lo suficiente para lo más básico y que tenemos unas tasas de informalidad, es decir, de personas sin seguro social, que siempre son más de la mitad, siempre cerca del 60%. Entonces, ya se volvió normal, no lo es, y espero que estos datos de pobreza y este semáforo que presentamos hace unos días, semáforo del trabajo, pues coloquen la llamada atención de que se tienen que hacer políticas públicas en el ámbito del trabajo y como también bien dices, se tienen que tomar medidas desde el sector privado, porque mira, termino con esto, la idea es así, si mejoramos las condiciones de trabajo de la gente y la remuneración, ampliamos el mercado interno. Es que tenemos detenido el mercado interno, la reactivación está lenta y el crecimiento de México es tan pequeño durante estos años porque tenemos un mercado interno achicado, comprimido, porque mucha gente no gana para lo más básico. Entonces, tenemos que, decimos nosotros, prender el motor, ¿no? Como si fuéramos un avión, tenemos un ala funcionando que son el motor de un lado, que son las exportaciones, que se avanza y avanza, y si la economía de Estados Unidos crece, pues ahí va esa parte de la economía. Pero la parte del mercado interno, lo que consumimos acá, quienes vivimos acá, y sobre todo la gran mayoría de las personas, no solo las que tienen altos niveles de ingreso y de consumo, pues tenemos que prender ese motor y eso no sé si me explico, o sea, por un lado reducimos pobreza, mejoramos condiciones de trabajo, mejoramos productividad y también le damos un empujón bueno a la economía en este momento que tanto se requiere que se reactive más rápido porque el golpe de la crisis sí ha sido muy fuerte y se nota en estos datos de pobreza que dio a conocer Coneval, porque también creció la pobreza extrema, Gonzalo. Ahora, esto a lo que te refieres también, Rogelio, pues es importante el tema de esta reactivación del mercado interno. Pero mucho de lo que se alega y se justifica en este momento, digo, yo sé que estos son datos que venimos arrastrando no de hace 6 meses ni hace un año, o sea, lo venimos arrastrando desde hace muchísimos años, esta cuestión de la pobreza extrema y de las condiciones en las que se tiene que vivir un trabajo en México, por ejemplo. Pero una de las cosas que se justifica ahorita por parte del gobierno federal para poder hacer esta reactivación es precisamente el tema de la pandemia. Y entonces estamos en un momento en el que, por un lado, el tema es reactivar esta economía, sí, efectivamente, en las condiciones en las que nos encontramos, pero por otro lado está el tema de la salud, el tema del incremento en los contagios. Entonces es algo que es este binomio que no podemos ahorita romper. ¿Cómo le tenemos que hacer para hacer entonces este mecanismo de reactivar el mercado? Sí, no, bueno, tienes razón, o sea, sí están todas las medidas de distancia y ¿no? De la suspensión de una serie de actividades. Por supuesto que ahora que viene esta tercera ola y que están creciendo otra vez los contagios, ¿no? Pues sí, habría en ese lado, pues lo que la medicina, digamos, pues tiene que ver con la vacunación, ¿no? O sea, la verdad es que tendría que avanzar la vacunación mucho más rápido. Tenemos millones de vacunas que ya han llegado y que se aplican como más lentamente de lo que se debería aplicar. Pero digamos, eso es en el corto plazo y tienes toda la razón. O sea, pero como bien dices, como este problema lo estamos arrastrando desde hace muchos años, yo diría algunas décadas, en que generamos un modelo económico donde no importaban las condiciones laborales de las personas y cada vez se fueron deteriorando más. Por un lado, el ingreso, ¿no? El salario mínimo perdió el 70% de su valor y con ese arrastró al conjunto de los salarios, sobre todo los de más baja calificación, los que gana la gente que menos gana, digamos, ¿no? Aunque no gane salario mínimo, muchos dicen, no, pues por lo menos dos. Bueno, pues dos no da para mantener una familia, vamos entendiéndonos. Ahora empezó a recuperarse, pero esa es una parte. Y también se empezaron a generar incentivos para que mucha gente en modelos económicos de negocios para violar derechos laborales, o sea, para que la gente no tuviera contratos estables, para que se buscara cómo evadir la afiliación a la seguridad social
Y todas estas cuestiones por ejemplo, son muy notorias en lo que se llama el outsourcing o la subcontratación abusiva, Ujú. ¿no? Que es ilegal, pero que se difundió y millones de personas eh, eh, trabajan en ese esquema que ya otra vez se legisló. Entonces, lo que decimos nosotros, hay que acelerar la aplicación de esas medidas. La reforma laboral trae un nuevo sistema de justicia laboral, trae un asunto de que los sindicatos sean de veras y sí representan a los trabajadores, no sea negocio de unos cuantos líderes que más bien negocian o se benefician a sí mismos. Es decir, toda esta parte del mundo del trabajo que tiene total relación con lo que se acaba de anunciar hoy de Coneval, o sea, no están desligados. A ver, mucha gente dice, es que la política social, a ver, espérenme, la política social anda mal, pero lo que sí está el problema, la raíz, es esta situación del mundo laboral y los datos están ahí para verlo. Hoy el propio secretario ejecutivo del Coneval lo reafirmaba, la caída del ingreso laboral es la que explica en buena parte el incremento de la pobreza. Y si no, se puede ver dónde están los mayores incrementos de pobreza, en los lugares turísticos donde la gente perdió ingreso laboral o en el Estado de México, ¿no? O sea, ahí ese tipo ¿no? Gracias por poner el semáforo, ese es, o sea, no, solo 9 millones tienen, yo no diría digno, sino por lo menos lo más básico, lo más para lo Lo formal, esencial. que es seguridad social e ingreso suficiente para dos canastas. Decías, Rogelio, sobre el salario mínimo que se iba recuperando. Sin embargo, en contradicción, la reactivación económica y el consumo interno sigue detenido. ¿Qué es lo que falta? O en realidad lo que termina sucediendo es que subió el salario mínimo y subieron los precios y con eso pues hay un choque en donde no gana absolutamente nadie. Eh, Mira, la verdad es que los datos muestran que el incremento al salario mínimo sí tuvo un efecto positivo en los hogares de menores ingresos, pero es muy pequeño porque pues, obviamente es una recuperación gradual con la que nosotros estamos de acuerdo, pero lo que decimos es que hay que acelerarla. Y, y tenemos que combinarla con una nueva política de remuneraciones. Hay que ver cómo el reparto de utilidades se puede ligar a bonos de productividad. Son cosas que hay que empezar a explorar. Y la otra es la seguridad social. De eso podemos seguir platicando en un momento. Aquí seguimos en ¿Qué tal, Fernanda? Con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, hablando del ranking del trabajo digno. Nos habíamos quedado en las condiciones que habían sucedido con el salario mínimo y cómo se tendría que pensar que estos deciles que no están en la parte verde, sino que están en la amarilla y en la roja del semáforo, pudieran tener mejores condiciones laborales, Rogelio. Sí, mira, digo, no es una situación fácil, no quiero simplificar y decir que esto se va a resolver de un Claro. día para otro, pero sí tenemos que empezar a revisar cómo se genera una nueva política de remuneraciones. La recuperación del salario mínimo es una parte de eso. Otra tendría que ver con alinear mucho mejor el reparto de utilidades a los momentos de alta productividad, es decir, que se pueda combinar la generación de bonos de productividad, que la gente gane más cuando le está yendo mejor a los negocios y no un año después en mayo, cuando quién sabe. Ahorita en la pandemia, en 2020 fue una locura, ¿no, Emilio? Porque tenían que pagar el reparto de utilidades en mayo de 2020, cuando estaban en la crisis más absoluta de la parálisis económica. Ese ejemplo, digamos, que mucha gente pone, sobre todo en los negocios que son cíclicos, como el turismo, pero también muchos otros, hasta la venta de automóviles tiene un ciclo. eh, Tendrían que estar mucho más alineados, digamos, para que se paguen incrementos, para que se paguen remuneraciones a quienes colaboran, por cierto, más a quienes menos ganan, pero bueno, ese sería ya un tema mucho más profundo, que estén asociadas al reparto de utilidades. No estoy diciendo que cambiemos el monto o el porcentaje, solo que se adelante una parte y luego ya nada más se ajuste en mayo, ¿no? Lo que corresponda. Por poner solo un ejemplo, porque mira, cuando a las empresas les va bien, a los trabajadores les va igual, y cuando a las empresas les va mal, a los trabajadores les va mal. Y digamos, así anda, digamos, la economía crece poco, la pobreza no baja casi nada. La economía decae, como tuvimos en 2000, o se estanca como en 2019, o se cae
¿no? Casi 10 puntos como en 2020 y entonces la pobreza se incrementa. Ese es lo que hay que romper y la otra parte tiene que ver con cómo ajustamos la política social también desde laboral. Estamos acostumbrados a hablar de programas sociales y la verdad de lo que tendríamos que estar hablando es de un piso garantizado de derechos a partir de un nuevo modelo de seguridad social que no le cargue al trabajo, que no le cargue a la nómina, que no le cargue a la generación de empleos el costo de la protección social, porque la protección social, pensemos en los servicios de salud, son derecho humano. Y ahorita están ligados, están encadenados como si fueran prestación laboral. Perdón, servicio de salud requerimos todas las personas, trabajemos o no, niños, niñas, adultos mayores. O sea, caminar hacia el objetivo que está dicho desde hace muchos años y que este gobierno ha reiterado, cobertura universal de salud, tendría que ver con cómo creamos un sistema de salud pagado con impuestos generales y ya no cargado a la Independiente, nómina, que claro. además segmenta los sistemas y hace un conjunto de incentivos a la informalidad. Es una discusión compleja, es una discusión grande, pero es la discusión de estos temas de la pobreza y no tanto si un programa social funciona bien o mal, que por cierto también hay que revisarlo, pero lo estructural, lo sistémico, viene de estos modelos del contexto del trabajo, que ya nos acostumbramos, que los damos por hechos y que la verdad es que podríamos revisarlos para mejorar, insisto, el crecimiento, la productividad, por supuesto, una vez que podamos reactivar la economía de manera más normal, digamos, o con las actividades ya sin tener que estar deteniendo, digamos, la economía para controlar la pandemia. Y fíjate, Rogelio, justo de lo que estás diciendo en este momento en tema de la seguridad social, y es que una de las grandes quejas por parte de la población económicamente activa, las personas que pueden trabajar, que tienen la posibilidad de trabajar por edad, por rango, por capacidad, lo que se quejan es justamente eso, de que los salarios son muy bajos. Es decir, sí hay empleo, se puede decir que pues abre el periódico y te dicen sí hay empleo, sí, pero no cumple con un salario ahora sí que digno para la labor que tienen que desempeñar, las horas que tienen que trabajar, los días que tienen que presentarse a la empresa. Y por otro lado, es más fácil esta subocupación que está por encima del 3%, que según se registra de los últimos meses, y que al final de cuentas provoca eso, de aventarme 8 horas encerrado en una oficina y ganar lo que gano a meterme de vendedor ambulante o de andar en el comercio informal, me conviene más. El problema es que no tengo seguridad social. Y lo vemos ahorita, que en este momento, cuando tenemos una pandemia, cuando tenemos una situación de salud, de emergencia, la gente que está en la subocupación se enfrenta a esta situación. Entonces es algo que no se ha roto, que no se puede romper y que bien lo dice, se tiene que deslindar, se tiene que hacer dos modelos diferentes. Claro, porque la salud es derecho humano de toda persona y si la pandemia no nos enseñó la importancia de un sistema de salud que funcione para todas las personas, pues no sé qué vamos a aprender. La vacuna, por ejemplo, la vacuna está siendo aplicada universal, no te preguntan si tienes IMSS, ISSSTE o nada. O sea, es por edad, por condición. Así debería ser, por lo menos de entrada, todas las atenciones preventivas. La vacuna es una chiquita, importantísima en este contexto, pero es solo una de las medidas. Traemos epidemias de diabetes, de una serie de cuestiones que además generan mucho costo cuando se complican, que pueden contenerse. Entonces, le estamos cargando al trabajo, a la nómina, lo que en realidad constituye un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. Entonces, caminar hacia a esta separación, porque mira, la mayoría de la gente está en micro y pequeñas empresas, muchas de ellas, o sea, las tienditas, los talleres, digamos, restaurancitos, loncherías, todo, es que hay millones de personas trabajando en un ambiente en que es obvio que no pueden afrontar los costos de la seguridad social y en cambio, sí, cuando les va bien, pues pueden sacar un ingreso razonable y pues ahí depende de las temporadas y lo que yo decía. Pero entonces,
tenemos históricamente, desde que se creó el Seguro Social vinculado a las prestaciones laborales, al contrato laboral, hemos tenido más de la mitad, alrededor del 60% de la población fuera de la seguridad social. Y eso pues ya nos debería dar la señal de que por lo menos la salud hay que empezarla a separar. Y lo otro es el sistema de cuidados. Tenemos millones de personas, el 95% son mujeres, entonces millones de mujeres, 16 millones para ser preciso, que no pueden trabajar, no porque no quieran, sino porque están trabajando en labores de cuidado y domésticas en su casa. Algunas optan por eso, pero muchas de ellas sí necesitan ni querrían trabajar, simplemente ni siquiera pueden salir a buscar trabajo, no cuentan en el desempleo porque ni siquiera se declaran disponibles para trabajar, pero sí cuentan porque están excluidas y por eso las pusimos en la parte roja del semáforo, porque están en edad y condición para trabajar, no tienen ningún otro impedimento más que está realizando trabajos domésticos y de cuidado. ¿Por qué forma parte de esto? Pues porque en México también pusimos las estancias infantiles, las guarderías en la seguridad social, que por cierto tienen bajísima cobertura, ni siquiera las personas afiliadas al IMSS, todas ellas tienen acceso a Así estos es. servicios y ya no digamos todas las personas que trabajan y no tienen seguridad social. Entonces, digamos, este abordaje a la problemática de la pobreza en nuestro país creo que tiene que empezar a entenderse porque no lo vamos a poder resolver con los programas sociales. No hay manera de sustituir el trabajo como la vía para generar el ingreso suficiente para salir de la pobreza y no hay manera de construir un sistema de protección social, un piso de derechos a la salud, a los servicios de cuidado, con base en pequeños programas sociales que dependan del presupuesto de cada año y a ver para quién alcance y a ver si el gobernador le pone o no le pone, si el presidente municipal se quiere lucir y pone una estancia para 20 personas cuando tenemos 16 millones de mujeres excluidas de la vida productiva. O sea, tenemos una población productiva potencial de 75 millones de personas. Seríamos una gran potencia si todas las personas podrían trabajar y ser productivas. Entonces, caminar hacia ese objetivo fortalece nuestra economía, la hace crecer, nos permite una reactivación más rápida y logra lo que es la misión de nuestra organización, hacer frente a la pobreza y la desigualdad, que además limita libertades, o sea, la situación en la que vive la gente que no tiene lo más básico, la verdad es que no la podemos imaginar quienes sí tenemos al menos lo más básico y no es que seamos ricos, pero ya superamos ese umbral, digamos, de no estar en esa situación de tanta vulnerabilidad y de tanta carencia por carecer de lo más básico y de protección social cuando viene un momento difícil como vino con la pandemia. Gonzalo. Pues yo me quedé pensando, sí, claro, hay un sector muy importante que está fuera del mercado laboral o la informalidad, pero tendríamos que tomar en consideración también, desgraciadamente, el aspecto político. Aquellos que no quieren que entren al mercado laboral por múltiples motivos, desgraciadamente, Rogelio. Pues sí, pero mira, están en el mercado laboral. No sé si coincides. O sea, lo que pasa es que están en Sí, una situación de precariedad y de exactamente. exclusión y de sin derechos, pero están trabajando, están haciendo lo posible por sobrevivir con su esfuerzo, pero pues no salen, ¿no? Entonces, eh, y, y se genera un círculo vicioso. Entre más gente esté excluida y precaria, pues más difícil es para quienes tienen trabajo mejorar sus condiciones de vida también, porque hay una presión, ¿no? Para entrar. Gracias, Rogelio. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Te mandamos un abrazo. Gracias Hasta a la ustedes, próxima. Emilio, Gonzalo. Gracias. Vamos.